254 personas en un solo juicio, con penas de hasta 85 años de prisión. Si usted cree que eso es normal, que eso siempre existió en El Salvador, que siempre hubo justicia para las víctimas de la Mara Salvatrucha, se equivoca. Durante décadas, este país vivió bajo un sistema donde matar, extorsionar y desplazar familias enteras tenía un costo casi nulo para quien lo ordenaba. Hoy, ese sistema ya no existe. Y la condena que acaba de caer sobre la clica Parkview Locos Salvatruchos, la estructura que controló más del 50% del departamento de Cabañas durante casi 10 años, es la prueba más clara de que algo cambió de raíz en El Salvador. Pero lo que más importa no es solo el número de condenados. Lo que importa es cómo se construyó la máquina que hizo posible este resultado. Eso es lo que vamos a contarle hoy, con nombres, con fechas, con datos verificados por la Fiscalía General de la República y los centros judiciales de El Salvador. Si usted vivió en El Salvador o tiene familia allá, sabe perfectamente lo que era Cabañas bajo el control de la MS-13. Sabe lo que significa que una estructura criminal ocupe más de la mitad de un departamento entero. Sabe lo que es pagar renta solo para poder abrir un negocio, o tener que cambiar a su hijo de escuela porque la pandilla lo quería reclutar, o simplemente no poder salir de noche porque las reglas del barrio las ponía la clica, no el gobierno. Si eso le hierve la sangre, suscríbase ahora mismo a este canal. Aquí vamos a contar estas historias con nombres, con fechas, con datos verificados, sin suavizar nada. Ahora, los hechos. El martes 3 de junio de 2026, la Fiscalía General de la República de El Salvador confirmó que el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencia contra 254 integrantes de la clica Parkview Locos Salvatruchos, del programa Parkview de la Mara Salvatrucha. Según comunicado oficial de la Fiscalía, esta estructura operó entre 2013 y 2022 en más del 50% del territorio del departamento de Cabañas, donde mantenían atemorizados a los lugareños. Eso no es una zona pequeña. Cabañas tiene 9 municipios y una población de más de 150,000 personas. Durante casi una década, la clica Parkview fue la ley en buena parte de ese territorio. El cabecilla de la estructura, identificado como Eugenio Vladimir Morales García, alias Little Pesadilla, fue condenado a 85 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, tenencia y portación ilegal de armas de fuego y posesión con fines de tráfico de drogas. Según el fallo judicial de los centros judiciales de El Salvador, Morales García ocupaba el rango de corredor de clica, que es la función de liderazgo operativo dentro de la organización. Por debajo de él, Marvin Ulises Ayala Escobar recibió 75 años. Y otros 2 miembros, identificados como Edgardo Ernesto Bonillo Portillo y Wilber Joel Laínez García, fueron condenados a 70 años cada uno. Para entender cómo una sola clica llegó a dominar la mitad de Cabañas, hay que entender cómo funciona la estructura interna de la MS-13. La Mara no opera como una banda informal. Tiene jerarquías, rangos y funciones tan definidas como las de cualquier organización criminal sofisticada. En la base están los colaboradores, personas que prestan apoyo logístico sin participar directamente en los crímenes. Arriba de ellos están los chequeos, miembros en periodo de prueba que deben demostrar su lealtad. Luego vienen los envoys, los soldados plenos de la estructura, quienes ejecutan directamente las operaciones sobre el territorio. Y sobre todos ellos, los corredores de clica, los que coordinan, reciben órdenes del programa y las bajan a toda la cadena. Según el fallo judicial, la clica Parkview tenía más de 1,000 miembros activos distribuidos en Cabañas. Más de 1,000 personas organizadas con roles específicos para mantener el control territorial. El tribunal condenó a 77 envoys a 60 años de prisión cada uno. A 37 chequeos les impuso 30 años. Y a 136 colaboradores también 30 años. Cada condena graduada con precisión según el nivel de responsabilidad dentro de la jerarquía. Eso no es casualidad. Eso es el resultado de una investigación que duró años y que la Fiscalía presentó en más de 45 días de audiencia continua. Little Pesadilla no llegó a corredor de clica de la noche a la mañana. En una organización como la MS-13, ese rango se gana con años de lealtad demostrada, con resultados sobre el territorio y con la capacidad de mantener la estructura funcionando bajo presión.
La clica operó activamente desde 2013 hasta 2022. 9 años durante los cuales esta estructura cobró rentas, impuso toques de queda informales, controló el movimiento de personas y mercancías en municipios enteros de Cabañas, y lo hizo con una impunidad que solo fue posible porque el sistema judicial del momento no tenía los instrumentos para desmantelarla de forma masiva. Los vecinos de las zonas donde operaba describían a los líderes pandilleros como personas que se movían con total normalidad, conocidos por sus alias, que ejercían control sobre la vida cotidiana de la gente con una naturalidad que, después de años de repetición, dejaba de parecer extraordinaria. Eso es lo más perturbador de una estructura que dura una década activa. La violencia se vuelve paisaje. Aquí viene la parte que le va a costar entender si usted no vivió esos años en El Salvador. Porque la pregunta no es solo cómo operaba la clica Parkview. La pregunta es por qué pudo operar durante casi 10 años sin que nadie la desmantelara. Lo que todos saben, entre 2013 y 2022, la MS 1, 3 y el barrio 18 controlaban territorios enteros de El Salvador. Las extorsiones eran sistemáticas. Los homicidios eran cotidianos. El país llegó a registrar tasas de más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes, ubicándolo entre los países más violentos del mundo fuera de zonas en guerra activa. Lo que pocos recuerdan, en 2012 el gobierno del FMN negoció una tregua con las pandillas. Esa tregua incluyó beneficios penitenciarios para líderes encarcelados, traslados a cárceles con mejores condiciones y una reducción temporal de homicidios que el gobierno presentó como un logro de política pública. Lo que no se dijo fue que esa tregua le dio a las maras tiempo, organización y una legitimidad implícita que aprovecharon para consolidar estructuras como la Parkview en departamentos como Cabañas sin que el Estado los presionara de forma efectiva. Y lo que casi nadie está contando, la razón por la que este juicio pudo existir es una reforma legal específica aprobada en diciembre de 2023 que estableció el modelo de audiencia única abierta. Antes de esa reforma, procesar a 254 personas en un solo expediente era legalmente imposible en El Salvador. Cada imputado requería un proceso separado, con su propia audiencia, su propio expediente, su propio tiempo judicial. Con más de 92,000 capturados bajo el régimen de excepción, ese modelo clásico habría colapsado el sistema por décadas. La reforma permitió juzgar a toda una estructura criminal en un solo expediente, presentar prueba documental, testimonial y pericial de forma consolidada y mantener el proceso abierto para sumar a futuros imputados de la misma quica. Según la Fiscalía, la audiencia del caso Parkview duró más de un mes y medio de forma continua. Los 254 pandilleros participaron desde diferentes centros penales del país a través de videoconferencia. Pero hay algo que Little Pesadilla y su estructura no calcularon bien, y es lo que vamos a contarle ahora. El régimen de excepción fue declarado el 27 de marzo de 2022 por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele, después de un fin de semana en el que las pandillas asesinaron a más de 80 personas en todo el país en menos de 72 horas. Desde ese momento, las reglas del juego cambiaron por completo. El régimen suspendió garantías constitucionales, amplió los plazos de detención, redujo los controles judiciales ordinarios y desplegó operativos de captura masiva en todo el territorio nacional. Según cifras oficiales citadas por RTVE, desde marzo de 2022 hasta la fecha se han producido más de 92,000 capturas. La medida ha sido prorrogada en 51 ocasiones por la Asamblea Legislativa. Para los miembros de la clica Parkview, que operaban en Cabañas con la comodidad de años de impunidad, el cambio fue abrupto. Las capturas se multiplicaron. Los mecanismos que antes protegían la estructura, la lentitud judicial, la saturación de los sistemas de procesamiento, la falta de legislación para juicios masivos, desaparecieron uno a uno en el transcurso de 4 años. Eugenio Vladimir Morales García, alias Little Pesadilla, hoy enfrenta 85 años de condena. Para un corredor de clica acostumbrado a moverse como ley en más de la mitad de Cabañas, ese final tiene un peso que va más allá de los números. El destino habitual de los líderes de mayor rango en estructuras como esta es el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ubicado en Tecoluca, San Vicente, con capacidad para 40,000 reclusos.
donde las condiciones son diametralmente opuestas a la libertad de movimiento que estos hombres ejercieron durante años sobre el territorio salvadoreño. Detrás de los 254 condenados hay algo que los números no capturan del todo. Hay familias en cabañas que durante años no pudieron circular libremente por sus propios municipios. Hay comerciantes que pagaron renta mensual a la clica para no cerrar sus negocios. Hay madres que vieron cómo reclutaban a sus hijos adolescentes y no podían denunciar porque denunciar podía significar la muerte. Hay personas que se desplazaron de sus comunidades de origen porque la presencia de la estructura hacía imposible vivir con normalidad. Esas personas no tienen nombre en el expediente judicial. La fiscalía no las identifica por seguridad, pero están en la prueba testimonial que se presentó durante los más de 45 días que duró la audiencia. Son la razón por la que este juicio importa más allá del número de condenados. Lo que cambió estructuralmente fue una combinación de 3 factores simultáneos: el régimen de excepción que permitió las capturas masivas, la reforma legal de diciembre de 2023 que habilitó los juicios colectivos y la decisión política de mantener ambas medidas activas durante más de 4 años. Sin los 3 elementos juntos, este juicio no existiría. Dicho esto, sería deshonesto cerrar este bloque sin señalar lo que también está sobre la mesa. Organizaciones humanitarias han documentado más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción y alrededor de 530 muertes bajo custodia estatal. Según reportes citados por RTVE y EFE, hay familias que aseguran que sus familiares fueron detenidos sin pertenecer a ninguna pandilla. Hay procesos donde el acceso a defensa legal ha sido limitado. El debate sobre hasta dónde puede llegar el Estado en nombre de la seguridad no está cerrado, y cerrar los ojos ante esa realidad no sería periodismo. Yo lo digo claro, este canal documenta los hechos, y los hechos incluyen los 2 lados. Lo que ocurrió el 3 de junio de 2026 en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador no es solo una condena, es la demostración de que El Salvador construyó, en 4 años, un mecanismo judicial capaz de procesar estructuras criminales enteras, de una forma que antes era legalmente imposible en este país. Si eso es suficiente, si es justo, si es sostenible a largo plazo, son preguntas que este canal va a seguir investigando. Lo que sí podemos decirle hoy es esto: quedan cabos sueltos y son cabos importantes. La Kika Park View tenía, según el expediente judicial, más de 1,000 miembros activos en cabañas. En este juicio se condenó a 254. ¿Dónde están los demás? ¿Cuántos siguen activos? ¿Y qué pasa con los otros 32 programas que componen la estructura nacional de la MS 13, varios de los cuales todavía no han llegado a juicio? Eso es lo que viene. Y este canal lo va a cubrir. Si este primer vídeo le abrió los ojos sobre cómo funciona el sistema que Bukele construyó para procesar a las maras, compártalo. Que lo vea alguien que todavía no entiende qué está pasando en El Salvador. Comenten abajo qué parte de esta historia les impactó más. Y suscríbase, porque lo que viene después de este juicio es todavía más importante que lo que acaba de pasar.